Muy buenas tardes. Mi nombre es Candy Lizeth Lemus Cortés, estudiante de la licenciatura de Contaduría. En el presente trabajo se abordará la NIA 230, Documentación de Auditoría, una norma esencial en el ámbito de la auditoría, que regula cómo los auditores deben de registrar y respaldar los procedimientos realizados y los hallazgos obtenidos. Durante esta presentación se tratarán los siguientes puntos clave. 1. Objetivo de la NIA 230. Se explicará su propósito y su relevancia en el proceso de auditoría. 2. Requisitos de la documentación. Detallaremos los elementos esenciales que debe contener la documentación de auditoría para ser adecuada y suficiente. Normas de retención. Se discutirá el tiempo que debe de conservarse la documentación y las condiciones bajo las cuales debe ser accesible. Importancia y aplicación práctica. Analizaremos cómo esta norma impacta la calidad y la fiabilidad del trabajo del auditor y por qué es fundamental en la emisión de conclusiones y en la defensa de las decisiones tomadas en el proceso de auditoría. Este análisis permitirá comprender la relevancia de la NIA 230 y cómo contribuye a mantener la integridad y transparencia en el ejercicio profesional de la auditoría. Empezamos. El alcance. La norma internacional de auditoría 230 establece los requerimientos y proporciona guías sobre la documentación de auditoría de estados financieros. Esta norma ayuda a los auditores a mantener registros adecuados de las decisiones y procedimientos realizados durante el proceso de auditoría. Propósitos de la documentación de auditoría. En primer lugar, tenemos la evidencia de las bases del auditor para llegar a una conclusión sobre el cumplimiento de los objetivos globales del auditor. En segundo lugar, la evidencia de que la auditoría se planificó y se ejecutó de conformidad con las NIAs y los requerimientos legales o reglamentarios aplicables. Como siguiente punto tenemos la documentación de la auditoría sirve para facilitar la planificación y ejecución de la auditoría, apoyar la supervisión y revisión del trabajo de auditoría conforme la NIA 220, estados financieros, rendir cuentas del trabajo realizado, mantener registros relevantes para futuras auditorías, permitir revisiones de control de calidad e inspecciones, cumplir con inspecciones externas según los requerimientos legales o reglamentarios. El objetivo del auditor es preparar la documentación que proporcione un registro suficiente y adecuado de las bases para el informe de auditoría. 2. Evidencia de que la auditoría se planificó y ejecutó de conformidad con la NIA y los requerimientos legales o reglamentarios aplicables. Definiciones. Es muy importante tener en cuenta las siguientes definiciones. Documentación de auditoría. Registro de los procedimientos de auditoría aplicados, de la evidencia pertinente de auditoría obtenida y las conclusiones alcanzadas por el auditor. A veces también se le puede denominar papeles de trabajo. Archivo de auditoría. Una o más carpetas o otros medios de almacenamiento de datos, ya sea físicos, electrónicos, que contienen los registros que conforman la documentación de auditoría correspondiente al encargo específico. Auditor experimentado. Una persona tanto interna como externa a la firma de auditoría que tiene experiencia práctica en la auditoría y un conocimiento de los procesos que se llevarán de auditoría,
las NIAs y los requerimientos legales y reglamentarios aplicables, el entorno empresarial en el que la entidad opera, las cuestiones de auditoría e información financiera relevante, sector en la que la entidad opera. Se recomienda que este sea un auditor con las bases, es decir, que sea un auditor certificado. Requisitos clave: documentar la naturaleza, momento y alcance de los procedimientos realizados, resultados obtenidos y evidencia recopilada, cuestiones significativas y conclusiones alcanzadas. Incluir detalles como características específicas de las pruebas realizadas, identidad y fechas de las personas que realizaron y revisaron el trabajo, identificar las personas que revisaron el trabajo y el alcance de dicha revisión. Cuestiones adicionales: registrar discusiones relevantes con la dirección o responsabilidades del gobierno de la entidad. Documentar cómo se resolvieron inconsistencias en las conclusiones significativas. Justificar cualquier implicación de los requerimientos de la NIA. Procedimientos posteriores al informe. Si se aplican procedimientos adicionales después de la fecha del informe, documentar, en primer lugar, las circunstancias, nuevos procedimientos y conclusiones, y fecha y responsables de las modificaciones. Compilación del archivo final de auditoría. Proceso de compilación: reunir y completar la documentación de auditoría en el archivo final de manera oportuna tras la emisión del informe. Conservación de la documentación: no eliminar ni destacar documentación antes de que termine el plazo de conservación establecido. Modificaciones posteriores: si se modifica o añade nueva documentación tras la compilación del archivo, registrar los motivos específicos, documentar la fecha así como las personas responsables de realizar y revisar los cambios. La estructura, contenido y extensión de la documentación. Identificar las personas que revisaron el trabajo y el alcance de dicha revisión. La dimensión y la complejidad de la entidad. La naturaleza de los procedimientos de auditoría a aplicar. Los riesgos identificados de incorrección material. La significatividad de la evidencia de auditoría obtenida. La naturaleza y extensión de las excepciones identificadas. La necesidad de documentar una conclusión o la base para una conclusión que no resulte fácilmente deducible de la documentación del trabajo realizado o de la evidencia de auditoría obtenida. La metodología de la auditoría y las herramientas utilizadas. Y presentaremos algunos ejemplos de la documentación de auditoría, que son los programas de auditoría, el análisis, memorandos relativos a cuestiones determinadas, resúmenes de cuestiones significativas, cartas de confirmación y de manifestaciones, listado de comprobaciones, comunicaciones escritas, incluido el correo electrónico, sobre cuestiones significativas. Evidencia implícita en la documentación de auditoría. El plan de auditoría. Su existencia documentada demuestra la planificación de la auditoría y cómo se llevó a cabo. La carta del encargo firmada evidencia el acuerdo de las condiciones con la dirección o responsables de la entidad. Informe de la auditoría con salvedades. Fundamenta el cumplimiento de los requerimientos para emitir dicha opinión. Cumplimiento general. Puede demostrarse de diversas formas. En el archivo de auditoría. Escepticismo profesional.
No hay una única forma de documentarlo, pero puede evidenciarse mediante procedimientos específicos aplicados para corroborar respuestas de la dirección. Análisis crítico de información contradictoria o inconsistente. Responsabilidad del socio del encargo. La documentación puede mostrarlo mediante registro de revisiones realizadas por el socio sobre áreas significativas del trabajo. Aprobaciones en decisiones clave o juicios profesionales aplicados. Supervisión documentada en los miembros del equipo. Compilación del archivo final de auditoría, que incluye riesgos significativos identificados, resultados de procedimientos que indiquen posibles incorrecciones materiales, dificultades en la aplicación de procedimientos necesarios, hallazgos que conduzcan a opiniones modificadas o párrafos de énfasis. Tenemos dos cuestiones: la importancia del juicio profesional y la documentación útil. Memorando final. Para empezar con la importancia del juicio profesional, tenemos que explica las bases de las conclusiones y refuerza la calidad del trabajo. Es clave para revisar y entender auditorías futuras, como estimaciones contables o autenticidad de documentos investigados. La documentación útil resumen de cuestiones significativas y su tratamiento. Facilita revisiones e inspecciones y comprensión de auditorías complejas. Como conclusión tenemos que la documentación de auditoría no solo respalda el cumplimiento de las NIAs, sino que también es fundamental para reflejar la calidad del trabajo realizado. Al registrar la cantidad de trabajo de manera clara, los procedimientos, juicios y conclusiones, se facilita la supervisión, revisión y evaluación tanto interna como externa. Además, sirve como una base sólida para auditorías futuras y permite al auditor responder adecuadamente a cualquier cuestión significativa que surja. Muchas gracias.